Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día, Viernes Santo de la Semana Santa del 2020. Obviamente ha sido un mes diferente. Hemos celebrado y recordado este tiempo no de una manera tradicional, por decirlo así. Pero es importante, hermanos, que estemos conscientes de lo que estos días significan para el cristiano, para nuestra fe, para nuestra creencia. Hoy, Viernes Santo, es un viernes especial, solemne, por decirlo así, porque recordamos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Les hablaba ayer durante el tiempo de comunión que tuvimos, el tiempo de celebrar la Santa Cena, lo que pasó. Y hoy quiero tomar solo unos minutos para poder recordar estos momentos del Señor Jesús en la cruz. Como les decía, ayer recordamos el Señor en su cena, Él semi despidiéndose de sus discípulos, recordándoles lo que iba a pasar, lo que Él estaba a punto de hacer y lo que iba a vivir Él y lo que iba a tener que sufrir por ellos, por nosotros, la verdad, la humanidad, y cómo ellos, pues también ellos iban a un poquito sufrir al ser separados de su Señor, a quien habían seguido por 3 años y medio, pero ellos no podían comprender exactamente lo que el Señor tenía que sufrir. Meditando yo en este día acerca del peor día, por decirlo así, no, tampoco voy a decir el peor día, pero una madrugada, por decirlo, bien difícil. Me recuerdo una mañana despertar, sentí mi cama moviendo. Eran como un poquito pasando las 5 de la mañana. Yo tenía tal vez 12, 13 años y sentí mi cama moviéndose. Me despertó eso, y el ruido y escuchar que la cocina se estaban quebrando cristales y las cosas estaban rompiendo. Volteé a ver a mi lado, mi hermano tenía unos zapatos, esos que cuando caminan se prende la luz, y él tenía un par de esos y estaban brincando, haciendo la luz brillando mientras se sacudían en medio del piso. Y me levanto de la cama y veo a mi hermano que está en la parte de arriba y él está despierto también. ¿Qué está pasando? Y le digo, está temblando, quédate ahí. Y trato de caminar. Esto pasó en un periodo de 20 segundos, sin embargo parecía como una eternidad. Yo un poco asustado, escuchando también el cuarto de mi hermana, unos gritos de parte de mi abuelita también, y mi papá corriendo tratando de ir a atender el cuarto, y yo caminando veo que la pantalla de mi computadora, en ese tiempo las pantallas eran esas grandes, gruesas, y agarro y le pongo la mano porque sentía que ya se estaba cayendo, y la detengo y camino y llego a la puerta de mi habitación, y abro la puerta y me quedo ahí mientras pasa este tiempo. Y terminó un momento viendo cómo estábamos todos, a revisar cómo estaba quedado la casa, porque escuchamos un montón de cosas destruidas, que se quebraron. El resto del día y las semanas que siguieron fueron semanas de ver y especular qué estaba pasando y cómo quedó todo, cómo la situación había afectado a la ciudad de Los Ángeles en este tiempo, a las personas que habían muerto por accidentes, unos manejando, las carreteras, unas se cayeron los puentes, y gente salió sin saberlo, manejaron y cayeron a sus muertes. Yo sin saber, amigos y amistades. En ese tiempo mamá había ido a trabajar, ella ni se dio cuenta que había pasado nada hasta que llegó al trabajo, que toda la gente estaba afuera. Fue una mañana difícil, una mañana dificultosa, pero no se compara a la que pasó Jesús, y él sabiendo que iba a venir. Dice que él terminó la cena y salió con sus discípulos a orar. Se fue a Getsemaní, el famoso jardín que conocemos, que tuve la dicha de estar en esa área el año pasado. Se fue el Señor a orar ahí y a exponer su temor como ser humano, decirle: Padre, si es posible que sea de otra manera, pero que sea tu voluntad, no la mía.
Dice que lloraba ahí gotas como de sangre, el Señor. Pero sabía que la hora era necesaria, lo que iba a pasar, y se levantó de su tiempo de orar y fue a despertar a los discípulos que habían salido a orar por él, pero obviamente no habían estado en ese tiempo de oración. Y los despertó, y al momento que iban a llegar los soldados romanos y los que iban a arrestar a Jesús, incluyendo el traicionero Judas, que llegó con un beso, lo identificó. Por un momento los discípulos estaban ahí con él, se levantaron. Pedro con su espada a tratar de pelear. Estaba dispuesto a pelear Pedro por Jesús contra soldados romanos. Sin embargo, Jesús lo regañó al después atacar a alguien y cortarle la oreja. El Señor le dijo: así no se hacen las cosas. Y Pedro se quedó, la verdad, desarmado completamente. Y sabemos que la historia, que ellos desaparecen, los discípulos dejan a Jesús, se van. Pedro después niega a Jesús de que él estuvo con él, bajo su propio dolor, después de dar cuenta que Jesús ya sabía que eso iba a pasar, y aún así Jesús lo amaba, y Jesús le tendía como alguien de él, su discípulo. No lo sacó, no lo regañó, sino que solo le dijo reconocer: yo sé quién eres y que ibas a fallarme. Y Pedro lo sufrió, lo lloró. Sin embargo, Jesús ese tiempo fue arrestado, solo él, llevado ante otros maestros y fariseos y escribas y líderes que lo cuestionaron, le insultaron, le escupieron. Después lo llevaron ante los leyes de los romanos, ante Pilato, quien él decía: técnicamente contra Roma no tiene nada, no sé qué hacer con él. ¿Qué quieren que haga? Mira, tengo a un criminal, Barrabás, y a Jesús. Por tradición les dejó salir a uno, a quien quieren que libere. Y la gente pidió a Barrabás, y Barrabás se escapó, se fue, un asesino, alguien que merecía morir, y se quedaron con Jesús. Sabemos la historia de Pilato claramente, que él dice, se lava las manos y dice: bueno, si lo van a crucificar, crucifíquenlo, pero yo me lavo las manos de este crimen. Yo no fui, básicamente. Pero fue bajo su orden por la cual él fue muerto y puesto a la cruz, porque el pueblo judío no lo podía hacer. Era el gobierno romano, era Pilato que tenía que dar la orden, y la orden fue dada. De ahí Jesús fue latigado, fue maltratado, lo hicieron cargar la cruz, que era de Barrabás, pero ahora era de Jesús. Tenía que llevarla a él cargando hasta a la Gólgota, el Calvario, esa área donde iba a ser crucificado él con otros dos criminales. Y Jesús fue puesto en la cruz, clavado en la cruz, al dolor como el criminal más vil, ya que la crucifixión era uno de los castigos peores que Roma había adoptado, donde la persona que quedaba crucificada no solo era una muerte lenta y dolorosa, sino era también al mismo tiempo vergonzosa, porque estaba a la vista de toda la gente, donde la gente se reunía a insultarlo, a condenarles. Y era un espectáculo, la verdad, de vergonzoso, para mostrar la verdad, que una persona había fallado a la sociedad de Roma y había fallado a su gente, y era la vergüenza de esa comunidad. Y Jesús, en ese momento, él estaba en medio, en el centro de este espectáculo injusto para una persona como él. Sin embargo, estando Jesús en la cruz, su ministerio no estaba terminando, sino que estaba cumpliendo él todo lo que tenía que ser cumplido. Y al mismo tiempo tenía que cerrar ciertas partes y capítulos de su vida acá en la tierra, y al mismo tiempo seguir siendo quien es él, el Mesías amoroso, el Hijo de Dios, el que por una razón, amor eterno y tan profundo, estaba dando su vida. Aunque parece en la historia como que a él la agarraron, lo llevaron, pero sabemos que Jesús dice: a mí no me la quitan, yo la doy. Y sabiendo que él estaba orando, sabiendo que él estaba diciendo: eso tiene que pasar, él podía haber ido. Judas creía que iba a estar, él podía haber escapado, pero dijo no, él lo iba a enfrentar. Despertó a sus discípulos para que todos vieran y fueran testigos de lo que estaba pasando. Él se entregó, él dejó que estos puntos pasaran así como son. Quedó callado, como decía Isaías, enmudecido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Todo esto Jesús lo mostró, y en la cruz
ahí crucificado, hay 7 palabras por las cuales conocemos por los medios diferentes evangelios. En Lucas, Juan y Marcos, que Mateo también menciona esta misma palabra. Son mencionadas por Jesús. Para que la gente pudieran cumplir ciertas áreas, ciertas cosas, profecías, y al mismo tiempo, como dije, poder cerrar ciertos otros caminos y pasajes dentro de la Biblia. Estando en la cruz, Lucas nos menciona que una de las primeras palabras dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente que acaba de gritar en la mañana, porque damos esto el jueves en la noche hasta el viernes en la tarde, el Señor estuvo crucificado. Esto pasó entre toda la noche, y por eso les hablaba del despertar tan difícil en una ocasión, porque fue en la madrugada donde Jesús ya estaba siendo el complot completamente listo para solo llevarlo, y lo primero que Pilato hubiera visto esa mañana es a Jesús para condenarlo. O sea, esa noche fue una noche terrible para el Señor, y él esperando porque tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Y aún así el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue un evento natural, no fue algo inesperado, fue algo que Jesús sabía que iban a hacer. La humanidad, la gente que estaba ahí, lo iba a hacer, lo iban a condenar, le iban a escupir, le iban a latigar, y aún Jesús en ese gran amor les dice: Padre, perdónalos, porque en la verdad no saben lo que están haciendo. Es hermoso saber que Jesús, siendo directamente atacado, como hombre, como cualquier nosotros, que muchos podríamos reaccionar muy diferentes, luchar, pelear, gritarles de regreso, insultarles de regreso hasta tal vez, pero Jesús no es así. Él agarra su humanidad, la pone como segundo, y continúa haciendo el trabajo y que es celestial, es del reino, es por cada uno de nosotros. Y pide perdón por esa gente que directamente lo estaban atacando. Y eso muestra exactamente quién era Jesús y quién era el que estaba clavado en la cruz, quién era exactamente la persona que estaba dando su vida por la humanidad. Segundo, están en la cruz, está un criminal con él, uno de los criminales, un ladrón, dice la palabra que son. Uno le dice: mira, si de verdad eres Jesús, si eres el Hijo de Dios, si de verdad eres quien dices que eres, ¿por qué no te bajas de la cruz? Con ese poder del cielo, ese poder milagroso, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, sálvanos de esta tragedia. Creyendo con un poco de esperanza, tal vez, este criminal, tratando de buscar una manera de él salirse del dolor y lo que estaba pasando, trata de pedirle a Jesús: muéstrate. Casi una tentación nueva para Jesús. Sin embargo, el hombre que está al lado del otro le responde, en vez de que esperar que Jesús le responda, solo dice: mira, tú que estás en esta misma situación, tú y yo estamos en la situación y merecemos estar en esta situación. Pero él, nada ha hecho, él es inocente, él no merece estar aquí. Mejor cállate, básicamente. Y se acerca y le dice a Jesús, no se acerca, está ahí donde está, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es hermoso saber eso, hermano, porque muestra la verdad, el cambio inmediato que es cuando Jesús perdona nuestros pecados. Cuando aún nosotros siendo pagados, porque el perdonar el pecado no quita la obra, no quita el hecho, no quita las consecuencias, pero sí da esperanza para un futuro eterno y un futuro hermoso. Y lo muestra claramente Jesús aquí. Este hombre en la cruz no se bajó, no fue libre de la paga de lo que tenía que él dar a la sociedad y por lo hecho acá en el mundo. Sin embargo, al reconocer a Jesús como el Mesías que él era, como el Salvador que era de su alma, él solo le pidió: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús en ese momento lo perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermoso ver y escuchar esas palabras de Jesús en ese momento. Después, volteando a ver,
porque claro, las madres son de esas mujeres especiales. Y Jesús tenía una también que le amó y estuvo con él y caminó y vio todo hermoso que Jesús había hecho. Y ahí estaba enfrente de la cruz, llorando que su hijo estaba muriendo. Y Juan nos recuerda que él mismo era uno de los discípulos. Él se llama el discípulo amado. Ese es el título que se pone él en su libro, en su evangelio. Y él menciona como Jesús lo volteó a ver a ella mujer. Le dice, mira, he ahí tu hijo. Refiriéndose a Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y Juan escribe que desde ese momento María fue recibida en la casa de Juan. María ya no estaba sola y la historia no nos muestra qué pasó con los demás hijos, con demás familias, hermanos de Jesús, hermanos y hermanas que son mencionados en la palabra. No nos menciona qué pasó con José. José desaparece temprano en la palabra y no sabemos exactamente qué pasó con él, pero definitivamente sabemos que María en ese momento ella necesitaba un lugar donde estar. Hasta ese momento ella caminaba con Jesús, caminaba con el grupo que andaba con Jesús, pero en ese momento ya había quedado sola al Jesús morir. Y Juan la tomó. La tomó como madre, la tomó como una persona que él iba a cuidar y ella agarrarse y ese amor y esa conexión y pasárselo a otro. Y es hermoso ver ese cuidado que Jesús tenía con María. Yo sé que en ciertas costumbres, religiones le dan una deidad a María, pero la verdad la Biblia no nos menciona nada exactamente de ese nivel. Sin embargo, sí nos menciona que Jesús la amaba y nos muestra ahí que estaba dispuesto a dejar que ella fuera cuidada y que no quedara al aire. Nomás a una persona que había sido cercana a él, había visto a él crecer y la palabra dice que ella guardaba todo lo que veía, todo lo que Jesús hacía, ella lo guardaba en su corazón. La mujer que el ángel se le apareció le dijo que es favorecida entre todas las mujeres. El Señor Jesús la cuidó, dándole que ella pueda hacer una vida o continuar una vida con un discípulo que también era una persona cercana a Jesús, una persona que no solo seguía a Jesús por su conocimiento o por lo que él iba a poder hacer, sino porque amaba directamente la vida que Jesús y quién era Jesús y él estaba ahí cerca de él constantemente. Y lo vemos que Juan continúa trabajando, haciendo la obra de Jesús en el libro de Hechos, y lo vemos también escribiendo después 3 cartas en el libro de Juan. Las 3 cuartas de primera, segunda y tercera de Juan. Un hombre que continuó hablando al Señor, y Jesús quería asegurarse que en este momento esas vidas continuaran siendo cuidadas y establecidas aquí. Y es hermoso que eso es la verdad que hoy en día también podemos ver nosotros, que en el momento más difícil, a veces de soledad, sabemos que Jesús va a buscar una manera, nos va a hablar y nos va a guiar a que haya una unión y una comunión en esta tierra para nosotros igualmente. Después el Señor, estando ahí, da un grito y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice que había pasado ya un tiempo largo y Jesús se había sentido solo. Teológicamente se habla del pecado del Señor, de Jesús, cargando todo el pecado de la humanidad. Mateo y Marcos, los dos mencionan este versículo específicamente. Donde Jesús, la verdad, se siente solo, no encuentra la presencia del Padre. La exclamación que da ese momento de desesperación, porque no entiende, no siente ahorita el momento de dónde está la comunión del Padre. Y nuevamente, teológicamente se especula que ese momento donde el pecado completamente de la humanidad estaba entre Jesús, lo estaba cargando, y en ese momento sintió el peso de todo lo que estaba siendo procesado por nosotros, lavado y quitado y lanzado. Y en ese momento no sentía esa paz, más que nada sentía el sufrimiento y el dolor, y necesitaba un consuelo espiritual. Y en ese momento no estaba ahí, y él sintió ese vacío.
Esa es parte de la humanidad del Señor. Esa es parte del vivir ahí, estar en ese sufrimiento. No se estaba quejando del dolor de los clavos. No se estaba quejando de la gente que estaba abajo de él. Todavía gritando y escupiéndolo y viéndolo y haciendo burla. Sino estaba sintiendo solo en ese momento por no sentir la presencia del Señor, de su Padre en ese momento. Es una realidad que a veces nosotros pasamos como seres humanos. Pero sabemos que el plan de Dios estaba ahí siempre, preparado y listo. Porque el Señor iba a ser resucitado y levantado y para la victoria y la honra de su nombre, el nombre de Dios en sí. Pero en este momento había una soledad. Había una soledad que Él tuvo que clamar. La próxima palabra, la única palabra que el Señor hace referencia a ese momento difícil. Dice, tengo sed. La palabra dice que era ya en la tarde, cuando ya habían pasado, después de las 3 de la tarde, la hora novena había pasado, cuando estas palabras ocurrieron. La palabra dice que la hora novena fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora está diciendo, tengo sed. Fue la única referencia que Jesús hizo acerca de su humanidad, su sufrimiento. Estando ahí, Él ya llevaba horas de haberse latigado, golpeado, caminado cargando una cruz, después clavado, escupido, y estando sufriendo ahí en la cruz, con esos brazos extendidos que cargaban todo su cuerpo, el peso de su cuerpo, causando que su respiración sufriera. Y lo único que pide en ese momento fue un poco de agua porque sentía la sed de su cuerpo humano. Al mismo tiempo había una profecía que necesitaba cumplirse. La profecía en los Salmos que dice que en vez de agua, en el momento de sed se le iba a dar vinagre. Y es exactamente lo que pasó. En vez de agarrar la esponja, llenar de agua y darle a Jesús para que tomara un poco de agua de la esponja, le dieron vinagre. Le pusieron vinagre para que él pudiera sufrir más de lo que ya estaba sufriendo. Lo único en ese momento que necesitaba era un poco de compasión humana. Un poco de que se cumpliera lo que deberían hacer, es darle agua. Pero es obvio que habían planeado no darles. Habían planeado hacerlo sufrir más. Y en vez de darle agua le dijeron vinagre. Y el Señor Jesús ahí continuó sufriendo aún más en esa cruz. Su cuerpo no recibiendo ningún momento de alivio a ese dolor y ese sufrimiento en la cruz. Después el Señor dice, consumado es. Ya habiendo terminado el proceso, ya habiendo declarando en ese momento que la misión, el propósito por el cual había venido, no era para sanar, levantar muertos, era predicar el nuevo evangelio de que venía el reino a salvar y limpiar el pecado de todo el mundo, a cumplir la promesa de Abraham, que por medio de la descendencia de Abraham iba a venir bendición a todo el mundo. Y Jesús en ese momento, al morir en la cruz, al estar pagando como el cordero perfecto, el sacrificio perfecto por todos los pecados, estaba terminando esa misión. Y después de eso dice, consumado es. O sea, está terminado todo. Ya estaba cumplido todo. El sacrificio perfecto ya estaba hecho. Ya todo lo que tenía que sufrir Jesús, ya todo lo que tenía que pagar, ya su vida se estaba deshaciendo, ya estaban sus últimos respiros, el Señor Jesús. Y declara, consumado es, terminado es. Y sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sé que diciendo eso, Jesús murió. Y hubo un gran, se oscureció la tierra, tembló, el velo se partió de abajo para arriba del templo, se rascó el velo y fue algo, un momento, la verdad que la gente se asustó y volteó a ver. Dice la palabra que unos guardias, centurión, volteó a ver a Jesús en la cruz y dijo, realmente este hombre inocente, este hombre era hijo de Dios.
En ese momento la gente se dio cuenta que había muerto un hombre inocente, pero ya era muy tarde. Ya había pagado el Señor por su vida, con su vida. El Señor Jesús murió y no fue solo un sacrificio rápido, no fue algo para que el hecho solamente de morir por nosotros, sino Él sufrió una paga que claramente es algo que nosotros deberíamos sufrir. Es algo que merecemos muchos más. Muchas veces vemos a gente, criminales y personas que las cuales juzgamos nosotros y decimos cuando les pasa algo es que lo merecía. Hay estos videos constantemente, usted puede encontrar en Facebook, en YouTube, que se llaman karma instantánea, usando la palabra de que el universo paga las cosas a otras personas que se merecen. Pues la realidad es que nosotros merecíamos un castigo tremendo por nuestra maldad como humanidad. Y Jesús puso su vida por nosotros. Decidió ser el sacrificio perfecto, limpio y libre de pecado para morir por nosotros. Estas 7 palabras cierran y cumplen la vida de Jesús. Y Él termina en esa cruz dando su último suspiro, entregando su cuerpo y su espíritu ante el Padre, dando a nosotros la entrada para la vida eterna y algún día estar en su presencia con Él. Sabemos que la historia no termina ahí. La victoria más grande es en la resurrección. Y el domingo vamos a celebrarlo. Ya está la predicación preparada, las alabanzas se van a preparar también y vamos a gozarnos en el hermoso servicio. Así que este domingo, hermanos, prepárese, celebre con nosotros la victoria de Jesús sobre la muerte. Dios me lo bendiga, hermanos. Le pido que en este día usted dé gracias a Dios. Gracias por Él, por su vida y porque Él dio y sufrió lo que nosotros deberíamos sufrido. Agradézcale que usted y yo estaremos en el paraíso con Él, porque somos perdonados. Somos personas que reconocen que merecíamos ese pecado y esa paga, pero gracias a Él y a su sacrificio no lo recibimos, sino que recibimos una adopción en la familia celestial. Dios me le bendiga, hermanos. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos el domingo. Bendiciones.